Panicuna, Wauwikuna. Otra vez nos encontramos. Hoy día estudiaremos el morfema de reciprocidad, naku. Es un morfema verbal. Y este morfema indica la acción recíproca. También orienta la vida de la comunidad. Y la comunidad es el Ayllu. El morfema naku implica dos elementos y fases. Uno, dador. El dador demuestra la intención y acto. Dos, el receptor corresponde lo que recibe, que puede ser gratitud o venganza. Equivale al principio romano do ut des. Te doy para que me des. Kuyanakui. Amarse recíprocamente. En español enfatizamos recíprocamente porque amarse puede ser también a sí mismo. Haranakui. Regalarse recíprocamente. Hayanakui. Llamarse recíprocamente. Convocarse. Shimpinakui. Acusarse, delatarse recíprocamente. Yanapanakui, ayudarse recíprocamente. Yarpanakui, recordarse recíprocamente. Mamawan y yaya kuyanakuya. Mamá y papá se aman. Ñañapura tantata aranakuyan. Entre hermanas se regalan pan. Suwakuna shimpinakuyan. Los ladrones se acusan. Pukyajpura kayanakuyan. Entre los jugadores se llaman, se convocan. Allí yanasakuna y maipis yarpanakuya. Los buenos amigos se recuerdan siempre. Y es la verdad, los buenos amigos se recuerdan siempre. Allí yanasakuna y maipis yarpanakuya. Allí runakuna yanapanakuya. Las buenas personas se ayudan. El morfema kuna indica plural y se usa con nombres y pronombres. Ejemplo, runa, runakuna. Runa es persona, runakuna, personas. Naku, morfema verbal de reciprocidad que acabamos de poner ejemplos. Pura, entre, pero es entre de reciprocidad. Wauwipura, entre hermanos. Runapura, entre personas. Wan puede significar y con, pero va pospuesto al primer elemento. Por ejemplo, Hamwa Noga significa tú y yo. Y el último morfema, ya. Esto estamos repitiendo, morfema verbal del plural. Yanapanakuyan, se ayudan. Hoy día hemos terminado
nuestra clase. Aiwaya Yana Sakuna. Hasta pronto, amigos.